Buenas tardes, caballeros, señoritas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Eh, la situación país ha ido cambiando, ustedes lo saben, lo que pasó hoy día con el tema del decreto presidencial, estado de catástrofe en todo el país. Es una situación bastante complicada ya. Espero que lo más importante es que su salud esté muy bien, que por favor cuídense. Yo sé que a lo mejor voy a sonar un poquito repetitivo, pero la verdad, cuídense. Y yo sé que próximamente nos vamos a estar viendo de nuevo, ¿ya? Espero que los videos anteriores les hayan gustado, haya quedado un poquito claro. Si no, ya saben, cualquier duda, consulta, WhatsApp o correo. Y eso, pues ya que estén muy bien, lo más importante. Lo de hoy sería relacionado con el tema del Estado de Derecho en Chile principalmente, algunas características importantes de nuestro ordenamiento nacional y cómo el Estado de Derecho rige a las diferentes instituciones públicas de nuestro país. Eso va a ser lo de hoy, ¿ya? Al final de la explicación va a haber una pequeña actividad que quiero que analicen. No todo, lo voy a explicar al final, ya es bastante, va a ser bastante entretenido, creo yo. Si es que leen, eso es lo importante. Entonces, conocimientos previos, aquí nos vamos centrando en lo que trabajamos en la clase anterior de Historia Común, que fue principalmente el tema de la soberanía, desconcentración y descentralización, ¿cierto? Conceptos importantísimos en la Constitución y principalmente conceptos que se desligan de la forma de nuestro Estado, ¿cierto? Somos un Estado unitario, gobierno central que delega funciones, ustedes ya lo conocen. Eso fue la clase anterior. Lo de hoy sería, el objetivo de nuestra sesión sería analizar el Estado de Derecho en Chile con sus respectivas características, ¿ya? Principalmente conceptos como supremacía constitucional, tema importante en nuestra Constitución, ¿ya? Retomemos. Entonces, para entender un poquito el tema del Estado de Derecho, hay que remontarse principalmente como sale al siglo XIX, pero un poquito antes, al siglo XVIII, ya comienzos del XIX principalmente, con el tema de la Revolución Francesa, ¿cierto? El ideal después de que surge en el tema de la Ilustración, la separación de los poderes del Estado, de Rousseau, Montesquieu y Voltaire, ¿ya? Y cómo lentamente el Estado que había existido hasta esa época, ¿se acuerdan que principalmente era un Estado autoritario, libertades restringidas, lentamente empieza a cambiar la concepción con el tema de este proceso histórico, ¿ya? Pero principalmente se puede dividir en dos tipos de Estado en el siglo XIX y en el siglo XX de la actualidad. El primero es el Estado de Derecho liberal, siglo XIX principalmente, donde tiene dos principios claros. El primero, supremacía de las ideas individualistas y democráticas. Acá también aparte se puede hacer un punto de comparación con el otro, que también serían no solamente de este tipo, ¿ya? Importante. Segundo, supremacía del orden jurídico en la organización política del Estado, también importantísimo en el tema del derecho liberal, y algunas ideas centrales de este Estado de Derecho del siglo XIX. La primera, la división de las funciones públicas o división de los poderes del Estado, que perdura hasta el día de hoy en nuestro Estado de Derecho y en nuestra Constitución, ¿ya? La importancia de la representación popular en la elaboración de las leyes, ya también aquí se modifica cómo era la representación popular. Piensen cómo habrá sido la representación popular en el siglo XIX y cómo es ahora, ya ahora claramente tenemos las instancias para representarnos popularmente y para que se puedan elaborar leyes. Piensen cómo es actualmente Chile, ¿ya? Importante. Y tercero, la función legislativa se ejerce con pleno respeto a las garantías o libertades individuales, y acá está atentando contra el orden del Estado autoritario, ¿cierto? Principalmente. Ideas más liberales, liberales en materias políticas, económicas y también en materias sociales, importante. Y este Estado social de derecho que surge en el siglo XX y principalmente después de la caída de la bolsa de 1929, ¿cierto? Donde surge un nuevo Estado, también conocido en su comienzo como Estado de Bienestar, ¿cierto? Nuevo trato por Roosevelt en Estados Unidos. Surge un nuevo tipo de
Estado, ¿ya? Primero, y algunos principios e ideas importantes de este nuevo tipo de Estado. Primero, incorpora las funciones estatales la protección efectiva de los derechos económicos y sociales de la población, que está orientado principalmente a los derechos fundamentales que ustedes conocen, los 31 artículos, que si no se acuerdan los invito a buscar en la página de la ONU cuáles son los 31 artículos o derechos fundamentales para que los busquen, y cada artículo tiene su desglose en incisos, ¿ya? Es bastante interesante saberlo, no solamente haberlo escuchado por ahí, ¿ya? Segundo, buscar compatibilizar los derechos del catálogo liberal, o sea, las libertades individuales, con los derechos económicos y sociales. Ya acá está centrado a algo más personal y acá también está centrado a algo más grupal también, ¿cierto? Al tema social macro. Tercero, el Estado pasa una activa intervención en el mundo social, por ejemplo en la seguridad social, las pensiones, el subsidio de desempleo, entre otras. Claro ejemplo de cómo era el Estado chileno, principalmente en los años 60 y en el gobierno de la Unidad Popular, ¿cierto? Donde el Estado se hacía cargo de todos los servicios básicos, se podría decir de cierta medida, y después cambia con la llegada de la dictadura, con el gobierno cívico-militar, como lo quieran llamar, a un Estado más de tipo subsidiario, ¿cierto? Donde el Estado solamente regula la acción del privado y toma un rol secundario, ¿cierto? Eso pasó en Chile. Actualmente, ¿cómo es el Estado de Chile? ¿Podrían pensarlo? ¿Me lo podrían responder? ¿Cómo es el Estado? ¿Será subsidiario, benefactor, proteccionista, un Estado social? ¿Cómo será el Estado de Chile ahora en democracia? Piénsenlo y me pueden responder, por favor. Un segundo. Gracias. Otro ideal o principio también de este Estado social de derecho que ustedes ya conocen, me imagino, espero que sea así, es la creciente fusión entre el área pública y privada del derecho. Por ejemplo, el Estado pasó a regular los requisitos de contrato laboral entre empleador y trabajador, el que hasta entonces se consideraba como parte del derecho privado y por ende estaba reservado exclusivamente a la libertad de las partes contratantes, ¿ya? Claro ejemplo de cómo con el transcurso de los años principalmente el sector público con el sector privado han trabajado en conjunto, ¿cierto? En su tiempo era sector privado trabajado de una forma parcelada, sector público igual, y lentamente con el transcurso y con la evolución del Estado y con los contextos de cada nación, pero principalmente en Chile, este Estado ha tomado y este rol del privado y del público ha tenido un trabajo en conjunto, siento un trabajo mixto se podría decir. Eso es lo primero, una pequeña reseña de cómo era el Estado de Derecho liberal, ideas de la Ilustración y cómo fue el Estado social de derecho surgiendo en el siglo XX, pero principalmente después de la Primera Guerra Mundial y principalmente después de la depresión de 1929, ¿cierto? La caída de la Bolsa de Nueva York. Después de la formulación liberal del Estado de Derecho, el concepto evolucionó durante el siglo XX hacia la formulación de un Estado social de derecho, ¿ya? Que está en la diapo anterior. Es casi lo mismo. En la perspectiva de compatibilizar el capitalismo con el bienestar general de la población, pregunta, ¿para ustedes se puede compatibilizar el capitalismo nacional chileno con el bienestar y el desarrollo social? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? ¿O existe un sistema mejor? Propongan, díganme. Estoy abierto a escuchar ideas, ¿ya? La Constitución no señala explícitamente el Estado de Derecho, o sea, no dice en el artículo, no dice, ya, capítulo 1, Estado de Derecho específicamente, ¿ya? Pero existen diferentes artículos dentro de la Constitución que los respetan, o sea que también como que los dan a entender que existen. Por ende, no existe tangiblemente, pero aún así está dentro de la Constitución, ¿ya? Y acá están normas que definen y tutelan, o sea, resguardan especialmente los artículos 6, 7 y 8 que se refieren a las siguientes materias, ¿ya? Yo los voy a colocar ahora, estos artículos ya importantes que son y que regulan el Estado de Derecho y que son parte de la Constitución, pero yo también los voy a colocar acá,
que es el 6, el 7 y el 8, pero quiero que lo busquen, ¿ya? Que lo busquen, no les va a tomar más de 10 minutos, que lo googleen, que lo busquen en alguna página del ministerio, les va a salir qué es lo más importante de cada artículo. Ya, perdón. Yo lo dije, estoy en mi casa, tengo gatos, si escuchan algo, les pido disculpas de antemano. Primer punto importante para que vayan anotando, fundamental, el tema de la supremacía constitucional. En la Constitución, en diferentes incisos y artículos, declara, y ustedes saben que la Constitución es la norma más más pulenta, como dicen ustedes, o bacán, la más importante, perdón por decir eso tan coloquial, la más importante en ordenar jurídicamente, y son las leyes fundamentales que ordenan cualquier sociedad, ¿cierto? Sin Constitución no podría ser Chile como usted lo conoce en la actualidad. No estaría ordenado, ¿cierto? Para que la Constitución tenga una supremacía importante, existen diferentes artículos e incisos que regulan y que potencian esta supremacía constitucional. Primero, sería interpretación de las leyes con arreglos a la Constitución, que viene después, vinculación directa a la Constitución, conservación de la norma, y también una que es la que está acá, interdicción de la arbitrariedad, ¿ya? Una por una. Principios claves entonces de la supremacía constitucional. Importante. Primero, ya voy a dar una pequeña idea, después voy a leer para que me acompañen con la lectura y vamos marcando algunas palabras importantes. En la Constitución política actual de Chile y en la Constitución del año 1925 y también la del año 1833 en nuestro país, siempre existieron diferentes disposiciones o leyes que a veces se podían interpretar de dos formas, y ustedes lo saben. Claro ejemplo es un mensaje de WhatsApp, ¿cierto? Cuando le envían un mensaje de WhatsApp, una persona a veces lo interpreta de dos formas diferentes, o a veces más, dependiendo del mensaje, ¿ya? Pero en la Constitución política siempre ha surgido esa problemática que hay leyes que se interpretan de dos formas, ¿ya? Como el tema, les dejo abierta la pregunta también, como el tema de ya, el derecho al aborto, que está en contra del derecho de la vida, ¿cierto? Pero también está a favor del derecho a la libertad de elegir, ¿ya? Es como, ¿ya? Son temas complicados de conversarlo, ¿ya? Entonces siempre cuando se tiene que interpretar una ley para defender esta supremacía constitucional, tiene que estar más cerca de la Constitución. O sea que la ley y lo que uno está interpretando tiene que apegarse lo más cercano posible a la Constitución, ¿ya? Es decir, si existen dos interpretaciones respecto de una ley, debe considerarse como válida y aplicarse aquella que se ajuste más a la Carta Fundamental. Al momento de elaborar una ley, el legislador interpreta la Constitución. Obvio, la escribe y dice, ¿será esto? ¿Será esto otro? Esta interpretación de la norma puede basarse en alguno de los dos criterios, considerando a la Constitución como un todo, que eso es lo más importante, creo yo, es el todo de cualquier sociedad, de tal modo que la norma adquiere sentido y valor en esa totalidad, o atendiendo a la finalidad de la norma, es decir, el principio que ella pretendía preservar, ¿ya? O sea, Constitución como ente macro importante o también preservar lo más importante de la Constitución, ¿cierto? Dos puntos importantes. Pero en gran medida el tema de que las leyes siempre se interpretan de diferentes formas, y eso va a seguir pasando siempre. Vinculación directa de la Constitución, que sería el punto 2 que está acá, ¿cierto? Importante, que va de la mano y son principios de la supremacía constitucional, ¿ya? Es decir, la sujeción de las personas, grupos, organismos, autoridades y poderes públicos a la Constitución. Acá igual se tiene que agregar también instituciones privadas, ¿cierto? Todas las instituciones privadas cuando están en algún lugar, en el caso nacional, tienen que trabajar dependiendo y no atentar contra los principios de la constitución política de nuestro país. Un segundo. Ya, lo otro sería el tema de la conservación de la norma. Dice, las normas se establecen en un momento determinado
para resolver situaciones o necesidades específicas. En el transcurso del tiempo, las realidades se modifican, lo que exige que las normas deben ser actualizadas. Ustedes saben que algunas leyes también, esto es como más cómico, pueden buscar las leyes o normas que siguen existiendo en Chile. Creo que lo conversamos en clase, que hay algunas que son bastante eh, medievales, se podría decir, principalmente del siglo XVIII, ¿ya? Y se van a reír mucho que hay algunas leyes que siguen en nuestra constitución y normas que no se pueden realizar y tienen su juicio y su, eh, esta palabra, condena, se podría decir, legal y también económica. ¿Ya? Para que lo busquen, por favor, busquen leyes de Chile que son bastante arcaicas, les paso un listado considerable y es muy entretenido que lo lean. Ya, como saben entonces, las leyes se van cambiando con el transcurso del tiempo, las normas también. Esa actualización debe hacerse considerando a la Constitución, ya que ella expresa la voluntad de la comunidad política y por ello las normas están subordinadas a ella. Ustedes lo saben, ¿cierto? Las leyes tienen que cambiarse y modificarse dependiendo del contexto nacional. Por ejemplo, yo creo que una buena ley, un claro ejemplo de que ha ido cambiando algunas normas y algunas disposiciones es el tema del acuerdo de unión civil, ¿cierto? Que todavía estamos muy lejos del tema del matrimonio igualitario que algunos países ya lo están aplicando, que espero que llegue pronto acá, ¿ya? Y son leyes y normas y disposiciones que se van cambiando en el transcurso del tiempo, perdón, porque las sociedades vamos cambiando constantemente. No podemos pensar que Chile 2020 es el mismo de Chile 1994, el año que nací yo, ¿ya? Imposible, ¿ya? Es poco viable, no tiene punto de conexión. Quizás tengamos rasgos en común y eso siempre va a existir, pero la sociedad siempre va a ir avanzando, va a ir cambiando, por ende también esta norma y las leyes tienen que ir cambiando con el transcurso de la sociedad, ¿ya? Importante. Yo creo que usted también piensa en lo mismo que acabo de decir. Otro punto importante es la interdicción, siempre me gusta decir esa palabra, de la arbitrariedad, ¿ya? La interdicción es una prohibición. La arbitrariedad es un acto contrario a las leyes. O sea, esto no se puede hacer porque está en contra de la Constitución y esto se está haciendo sabiendo que hay leyes que no se pueden realizar, ¿ya? De estas dos definiciones se desprende que, en virtud del principio de la supremacía constitucional, se prohíben los actos contrarios a las leyes, obvio. Ello ocurre no solo en casos donde claramente se contradice la Constitución, sino también en actos de las autoridades en las que las decisiones no están basadas en la Constitución y las leyes, sino en criterios o normas implícitas, ¿ya? Claro, que no están escritas claramente en la Constitución y dejan un vacío y se pueden interpretar de dos formas, ¿cierto? Y acá doy el ejemplo claro de lo que pasó últimamente con el tema del ex ministro Chadwick, ¿cierto? Ustedes saben que él fue acusado constitucionalmente por el tema de la violación de los derechos humanos, por su gestión política, y el gobierno lo apoyaba por el tema de que actuó bajo la constitución, el orden público, y la oposición lo condenaba por el tema de que se ocupó la fuerza excesiva de las fuerzas policiales, principalmente de carabineros, ¿cierto? Y ahí entra el debate, ¿ya? Y eso también da a entender que la ley o la norma está interpretada de dos formas, ¿cierto? Para evitar que estas situaciones ocurran, la Constitución delega en ciertas autoridades el control de la constitucionalidad de los actos o decisiones de los órganos del Estado. Pregunta para ustedes, ¿dónde delega esto la Constitución? ¿En Juanito Pérez? ¿En la tía del negocio? Díganme, ¿a quién? ¿Ya? También quiero que eso lo puedan ir respondiendo y por favor realícenlo, ¿ya? Yo sé que están en sus hogares, pero sigue el colegio funcionando, seguimos todos esforzándonos para que salgamos adelante de esta situación complicada y por favor, cuando les haga una pregunta abierta, no les cuesta nada revisarlo, es parte de la clase, ¿ya? También, punto importante, es el tema de la responsabilidad y legalidad, ¿ya? Que también están en diferentes artículos de la Constitución, y si mal no recuerdo en el 7 o en el 6, ¿ya? Los organismos del Estado son los principales responsables en garantizar el orden constitucional, ¿ya? Eso es como obvio, ¿cierto? Y también el tema de la legalidad. Todo organismo del Estado, aparte de ser responsable de mantener la Constitución y seguirla, tiene que trabajar dentro de la ley, ¿cierto?
todo organismo público y también privado tiene que trabajar en torno a la ley. La Constitución reconoce esta responsabilidad en el inciso tercero y final del artículo 6. Cada artículo tiene diferentes incisos, que es como un desglose chiquitito del artículo, ¿ya? Para que lo sepan. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determina la ley, ¿ya? Cualquier persona que infraccione la ley tiene una condena social, política o económica. Principalmente en Chile, estas condenas están orientadas al ámbito económico y también al ámbito social. Las condenas políticas están, pero en menor medida. Una condena política es la condena que recibió el exministro Chadwick, donde no puede ejercer por 5 años cargos públicos. Ya igual es considerable. Entonces saben que existe responsabilidad de las instituciones, principalmente públicas, todos trabajan en torno a la ley, y la Constitución lo dice y lo señala en el artículo 6, ¿ya? Para que también vayan investigando, busquen. Ya, surgen dos conceptos importantes, que es el tema de la probidad, que es trabajar moralmente, que lo voy a explicar después, lo vamos a leer, y el tema de la transparencia en la función pública, ¿cierto? Que hay dos tipos de transparencia, tanto activa como pasiva, que también viene después. Pero viene de la mano con el tema de la ley de quórum y la ley de transparencia, ¿ya? Para modificar o cambiar alguna norma de la que hemos visto por acá, ¿ya? Se necesita aprobar una ley de quórum, ¿ya? Una ley de quórum calificado que existe en Chile es una ley que necesitas una votación importante para poder modificarla. En el caso chileno, algunas leyes como, si mal no recuerdo, el tema de las funciones públicas, necesitas cambiarla, no, miento, perdón, me equivoqué. Algunas leyes, volviendo, perdón, necesitan del 50% más uno para poder modificarlas. Y otras leyes necesitan mucho más para poder reformularlas, ¿ya? Por eso que ha sido tan complicado poder cambiar el tema de la Constitución, poder reformularla. Se ha reformulado la Constitución por diferentes acuerdos, ¿ya? Pero es difícil porque ustedes saben que el Congreso está dividido en derecha, izquierda, centro, centro derecha, extrema izquierda, extrema derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en gran medida una ley de quórum calificado es una ley que puede modificar o proponer una nueva ley siempre y cuando se obtenga la cantidad de votos necesarios, ¿ya? Y ahí les doy el ejemplo a ustedes también que podrían buscarlo. Se han dado cuenta que a veces cuando se propone una ley se van a votación en la Cámara de Diputados, senadores, y no sé, pues la opción matrimonio igualitario tiene 54 votos y la opción en contra del matrimonio igualitario tiene 44, por ejemplo, y aún así gana la opción del, del no matrimonio igualitario, porque la ley de quórum te pide una cantidad mínima de votos y una cantidad mínima de porcentaje para poder modificar o cambiar la ley, ¿ya? Y también lo podrían buscar. Un tema bastante interesante que rige Chile y yo creo que si se aprueba una nueva constitución, que ahora también está, ustedes saben, en veremos con el tema de que a lo mejor lo van a retrasar, el tema del plebiscito por el tema de la enfermedad, ¿ya? Yo también creo que va a ser un tema que va a estar en boga y que lo más probable es que se cambie, ¿ya? Tiene sus puntos a favor y también sus puntos en contra. Pero yo creo que más en contra podría ser, ¿ya? Ya. Esta ley de transparencia, en breves palabras, que toda persona que trabaje en alguna institución pública tiene que rendir cuentas de su trabajo público. Por ejemplo, el tema de cuando el presidente de la República, por transparencia, toda la sociedad chilena entrega un informe, ¿cierto? Que dice, Chile va a gastar 20.000 pesos en pan, Chile va a gastar 20.000 pesos en luz, en agua, ¿cierto? Vamos a gastar 10.000 millones en educación, en salud, etcétera, 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 porque así toda la población está consciente de lo que se está gastando, ¿ya? Información para todos, transparente. Y también ustedes pueden ver en las municipalidades o intendencias, en páginas estatales que ustedes pueden ver el gasto que hay, dónde se van a inyectar recursos. Las instituciones públicas tienen por constitución que ser transparente para todos los ciudadanos y toda la población de nuestra nación. Pueden buscarlo también, un tema bastante interesante. Acá está. Entonces, importante que seguimos con principios importantes de la Constitución, ¿ya? Y del Estado de Derecho principalmente, que lo potencian.
es el tema del principio de probidad, ¿ya? Lo dije y lo vuelvo a decir, que también está en una ley del Estado, que da lo mismo el número de la ley, no me interesa, ¿ya? Donde principalmente el principio de probidad es que cualquier persona que trabaje en el sector público tiene que trabajar de forma ética y moral intachable, ¿ya? Donde primero temas como corrupción o temas como cohecho, esos temas que también han surgido, han tenido un boom importante después del año 2010 en Chile, ¿ya? O todas las colusiones que ustedes conocen no se pueden realizar, ¿ya? Porque están fuera del ordenamiento jurídico de nuestro país y están atentando contra la sociedad, ¿cierto? Además, esta norma establece el principio de transparencia que deben respetar los funcionarios del Estado, salvo en casos que por ley de quórum calificado, que yo expliqué que es una ley de quórum, se establezca la reserva o secreto de casos explícitamente señalados por la Constitución. Ya, por ejemplo, hay algunas instancias importantes donde no se puede entregar la información, ¿ya? Y ustedes van a preguntar, ¿por qué no se puede entregar la información? Hay algunas medidas o cosas que pasan en nuestro país que pueden servirle o pueden atentar contra el ordenamiento social de Chile y también puede ser ocupado como por países extranjeros. Por ejemplo, no sé, pues si Chile gastó tanto en armamento, o Chile inyectó recursos, o hizo aquí, allá, quizás alguna otra nación lo puede ocupar y pueda atentar contra Chile. No solamente atentar de forma bélica, violenta, sino también de otro tipo de forma, ¿ya? Entonces, esta ley de quórum, un claro ejemplo, puede ser utilizada siempre y cuando tenga un 50+1 para que algunas informaciones se mantengan en secreto y no atenten contra el ordenamiento social, jurídico, político, económico de nuestro país. ¿Ya? Importante. Pueden buscar también cuál han sido las leyes de quórum más importantes. Se van a sorprender de algunas. Y como ley de transparencia que salía en las diapos anteriores, surgen dos tipos de transparencia. Activa, que ustedes saben que gran parte de las instituciones públicas tienen una transparencia activa donde todos los organismos estatales, yo doy el ejemplo de la municipalidad como es como lo más cercano, tienen que ser públicos actos y documentos, ¿cierto? Ustedes lo pueden encontrar, el tema de la municipalidad de Rancagua, también de Oñihue, donde vivan, y tiene que estar publicado el tema del gasto, de lo que van a hacer, de lo que van a hacer, un plan de desarrollo comunal, etcétera, 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 ¿ya? Y también pasiva, donde está relacionada con la ley de quórum, ¿cierto? Importante, donde si hay alguna información que pueda atentar contra el orden, o contra el país, o contra la comuna, esta información se reserva por un tiempo limitado, ¿cierto? Ya, lo último, como para ir terminando, ahora las clases van a ser más al hueso, también les voy al hueso en forma coloquial, más directa, perdón. También les voy a pedir que cuando les pida las actividades, por favor las tienen que realizar porque son parte de la sesión, ¿ya? Y en esta ocasión la actividad va a ser súper sencillita, rápida de encontrar y rápida también. Está orientada más a la investigación. Ustedes son jóvenes de cuarto medio, eh, tienen esa capacidad, lo sé, ¿ya? El principio de separación de funciones, ¿ya? También está ligado a la Constitución, también es parte importante del Estado de Derecho. Nunca olviden que el Estado de Derecho son poderes del Estado, ordenamiento jurídico y derechos humanos, principalmente ese Estado de Derecho ahora en Chile. Quizás el concepto de Estado de Derecho, si le preguntan a algún país de Asia o África, ahora cambia, ¿ya? Puede ser, puede ser, ¿ya? O también si piensan en Chile en 1910, el Estado de Derecho era diferente, ¿cierto? También podría haber sido. Porque ya no existían los derechos fundamentales tampoco, si existen después desde el año 1948. Antes eran derechos públicos, derechos sociales y algunos por aquí y por allá. Primero, los órganos del Estado son cuerpos o grupos de personas con requisitos establecidos por ley, ustedes lo saben. Cada poder del Estado, cada órgano del Estado tiene sus principios claros y para trabajar, por ejemplo, ustedes saben que el poder legislativo, aparte de legislar las leyes que propone el Poder Ejecutivo, también propone nuevas leyes, ¿cierto? Ustedes lo saben, ¿ya? Importante.
También, relacionado con el tema del principio de la separación de funciones, surge el tema también de la investidura regular, ¿ya? Donde se tiene que actuar dentro del ámbito de su competencia, en la forma que prescribe la ley, en breves palabras, trabajar en torno a la ley, y un claro ejemplo de esta investidura regular, ¿ya? Es como algo simbólico, es el tema cuando se cambia de presidente de la República, cuando asumió el presidente Piñera en el año 2018, es un claro ejemplo de una investidura regular, ¿ya? Porque él tiene que trabajar en torno a lo que la ley señale. Ustedes saben que el gobierno cumple la función ejecutiva, el Congreso la legislativa y la Corte Suprema la judicial, con sus diferentes instituciones y órganos que se van desligando de cada función del Estado, ¿cierto? Importante, que también lo vamos a trabajar cuando trabajemos cada poder del Estado, cómo se distribuye, cuáles son sus atribuciones, y cuando lleguemos también a la Corte Suprema también es bastante amplio, los tribunales civiles, de Corte de Apelaciones, etcétera, 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 que también es importante entenderlo, ¿ya? Y también otro punto importante, volviendo al tema final, es que diferentes órganos de poder para realizar funciones estatales, ¿cierto? Principalmente estos órganos de poder están orientados a órganos públicos, ¿cierto? Siempre la Constitución en gran medida está orientada a sector público, ¿ya? El principio de separación de las funciones está explícitamente establecido en el inciso primero, cuando hace referencia a los órganos del Estado. Los órganos son cuerpos o grupos que ya lo vimos, con ciertos requisitos establecidos por la ley, especializados en realización de ciertas actividades o funciones del Estado para el logro de sus fines. Todo lo que yo he mencionado en todas estas clases está en la Constitución Política de Chile. Por eso, caballeros, señoritas, es tan importante que ustedes puedan revisar la Constitución. Ojéenla, busquen, investiguen. Ustedes van a estar próximamente, algunos ya está en edad de votar. Por favor, voten informados. Y estas clases que a lo mejor se van a enredar, se van a perder en algún lado, algunos van bien, son las instancias para poder preguntar de temas que les surjan. Si no entienden algo, díganmelo por favor. Yo lo puedo entregar algún material complementario, algún video, a lo mejor me expliqué mal. Todo puede pasar y también yo no soy perfecto, ténganlo claro, ¿ya? Lo estoy intentando hacer de la mejor manera posible, teniendo en consideración esta nueva modalidad que no es lo mismo que estar con ustedes presencialmente, porque a ustedes les surgen preguntas y eso nutre la clase, nos vamos a temas también que son contemporáneos, importantes, ¿ya? Pero tenemos que saber aprovechar esta oportunidad, ¿ya? Y la oportunidad para ustedes es que realicen las actividades que yo les estoy pidiendo porque de verdad les van a servir no solamente para dar una prueba para entrar a la universidad, con todo lo que está pasando en la PSU, sino también van a ser enseñanzas de vida, porque todo esto, el tema del poder del Estado, la Constitución, son temas contingentes y temas fundamentales para el desarrollo social de nuestro país. Y ustedes próximamente van a ser ciudadanos y van a tener la opción de poder votar y poder participar activamente en la ciudadanía y poder cambiar lo que ustedes encuentren que está negativo, que está mal, ¿ya? Así que por favor, compromiso, es lo más importante, el compromiso que ustedes tengan, no solamente con la asignatura, sino también con el colegio, con el liceo, perdón, y entiendan que esto es una modalidad tanto nueva para ustedes como también para mí, pero también da y brinda oportunidades para que ustedes puedan seguir aprendiendo. Y eso es lo más importante, que ustedes aprendan, es lo fundamental. ¿Ya? Eso, terminó mi pequeño discurso, perdón, tenía que decirlo, era necesario. Para terminar, una pequeña actividad, que es una actividad central, investigación, chiquitito, van a tomar un poquito de su tiempo para hacerla. Perdón, estaba tomando agua. Primero, esto es un pequeño enunciado. Dice, actividad. La Constitución Política de Chile está conformada por 15 capítulos, me imagino que ninguno sabía, ¿ya? Quizás creen que tenía como 3. El primero de ellos consagrado a estipular las bases de la institucionalidad, perdón, me cuesta siempre decir esa palabra, contiene principios generales que estructuran el Estado de Derecho. Esto incluye determinar la forma de Estado unitaria y el régimen de gobierno del país democrático, ¿cierto? República Democrática. Yo quiero que, aparte de revisar los artículos que están aquí en el PPT, que ustedes ya vieron, el artículo 6, el 7 y el 8, que quiero que lo revisen, artículos 6, 7 y 8 de la Constitución, por favor revísenlo. Quiero que se vayan al primer capítulo de la Constitución,
para que la puedan leer, no es tan extenso creo, si mal no recuerdo, y me puedan dar cuáles son los incisos claves o disposiciones que ustedes consideren claves y analizar los principios claves que estructuran nuestro Estado. ¿Ya? Eso, por ejemplo, forma de Estado, por esto, por aquí, por allá. ¿Ya? La idea es que solamente puedan investigar y se puedan ir nutriendo del tema de la Constitución. Y qué mejor forma que empezar con el primer capítulo. Importante, primer capítulo que también yo creo que a lo mejor, si es que se llega a aprobar una nueva Constitución o se llega a reformular, también va a estar, algunos puntos se van a cambiar, lo más probable. ¿Ya? Así que eso fue lo de hoy. Cualquier duda, consulta, me la pueden hacer llegar, por favor, tanto por correo, por WhatsApp. Yo estaré en mi casa, pero yo estoy de lunes a viernes, incluso el sábado también podría ser, hasta mediodía, abierto a responder preguntas. ¿Ya? Preguntas por correo, o yo también he dicho si me envían memes históricos, también los recibo, ¿ya? Pero lo más importante, y lo vuelvo a repetir, perdón por ser repetitivo, es que ustedes aprendan. Eso es lo que a mí me interesa. Y eso es lo que busca el establecimiento. Y así va a ser, caballeros, señoritas. ¿Ya? Ustedes van a estar muy bien. Por favor, cuídense de nuevo. Sigan las disposiciones y las medidas que nos da el gobierno, los especialistas. Y prontamente nos veremos. Eso, que estén muy bien y por favor realicen las preguntas abiertas que yo les entregué y también la actividad que es bastante sencilla y fácil de buscar. Eso. Saludos, cuídense mucho, que estén muy bien.